Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Biblia, del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo. Estaba con los ojos puestos en el texto que tengo aquí para hacer la catequesis y seguramente los tenía donde dice Biblia. ¿Por qué? Porque lo dije así. Bueno, sí, vamos a hablar hoy de la Biblia. De la Biblia como la revelación de Dios. Es la palabra de Dios. Vayamos relacionando. Todos tenemos cabecita, inteligencia y mucha. ¿Qué dijimos ayer? La palabra se hizo carne. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. O sea, que esa palabra hecha carne, Jesucristo nuestro Señor, es la palabra. Él es la palabra. Por eso, nosotros los católicos creemos firmemente que la palabra de Dios debe ser venerada, porque es la palabra de Dios. Porque en ella no encontramos una palabra escrita. Voy a decir así, espero que me comprendan. No encontramos un mensajito bonito, una lecturita bonita. No. Encontramos más que eso. Más que todo. En la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos a Jesucristo. A Jesucristo. Es un encuentro con Jesucristo. Él que es la palabra, la revelación del Padre. ¿Ven ustedes? Yo no sé si ustedes se acuerdan, en el libro del Génesis. En el libro del Génesis dice así: al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba informe, o sea, sin forma. La tierra era un caos. Estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Oigan, pongan atención. Voy a leer otra vez porque me enredé un poquito. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo. Escuchen, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se cernía sobre la faz
de las aguas. Sigamos en el versículo 3 de el Génesis. Dijo Dios. Oigan, dijo Dios. Cuando una persona dice algo, ¿qué es lo que dice? ¿Quién me quiere responder? Yo digo, mañana les voy a decir tal cosa. ¿Qué voy a decir mañana? Palabras, palabras. Cuando una persona dice algo, ¿qué es lo que dice? Una palabra, palabras. ¿De acuerdo? Entonces, dice el versículo 3 del Génesis, dijo Dios, exista la luz, y la luz existió. Punto. Vean ustedes. Dijo Dios. ¿Qué dijo? Una palabra. Exista la luz. Eso fue lo que dijo Dios. Ahora recordemos lo que decíamos ayer leyendo el primer capítulo de San Juan. Y la palabra era Dios. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra se hizo carne. Ven ustedes, aquí también se revela el misterio de la Santísima Trinidad. Al principio creó Dios. Dios creó. Y dijo Dios. Y dijo una palabra. Entonces aquí estamos viendo una persona, Dios, el Padre. El Padre. Dijo Dios, exista la luz, una palabra, la palabra que estaba con Dios y que era Dios. El Hijo eterno de Dios. Que el mismo San Juan en el capítulo primero, o sea, en la Biblia, la palabra de Dios, su evangelio, lo llama el unigénito de Dios. Y también dice que hay algo más que flota, que se cierne sobre la faz de las aguas. Dice el Espíritu de Dios. Entonces, hay un Dios, Padre, hay un Dios que es palabra, y hay un Dios que es su Espíritu, el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes cómo está claro? Nosotros en la Biblia, cuando abrimos la Biblia, nos encontramos con la palabra, cara a cara, con el Dios vivo, en la segunda persona de la Trinidad. En la palabra que se encarnó en el vientre de la Virgen. Por eso nosotros veneramos la palabra de Dios, porque en ella siempre tenemos un encuentro vivo con Jesucristo, con la palabra con mayúscula.
Dice un autor, hay un libro admirable, el más antiguo, el más venerable, el más importante del mundo, es la Biblia, o palabra de Dios escrita. Esta revelación divina, contenida en la Sagrada Escritura, comprende 3 épocas o etapas. Vamos a ver. Esta palabra dice, o esta revelación divina, comprende 3 épocas o etapas. La primera, que denominamos revelación primitiva, hecha por Dios a nuestros primeros padres, a los antiguos patriarcas, empezando por Abraham, Isaac, Jacob y otros del pueblo hebreo hasta Moisés. Esta revelación de Dios, porque Dios es el que se revela, Dios es el que se da a conocer. La diferencia de nuestra religión a las demás religiones es que las demás religiones inventaron un Dios, escribieron lo que les salió en su cabeza para tener un libro de inspiración. Nosotros, al contrario, totalmente. Nosotros nunca inventamos a Dios. Dios nos inventó a nosotros. Nos creó. Y nosotros nunca lo inventamos en cuanto que necesitamos de un ser supremo y entonces lo creamos en amén. No, Dios se reveló. Dios le habló a Moisés. A Abraham. Primero a Abraham, después también a Moisés, pero primero a Abraham. Busquen el capítulo 11 del Génesis. Y Dios irrumpe en la tranquilidad de la vida de Abraham y le llama: Abraham, Abraham, deja todo y sal de tu tierra. Dios fue el que le habló, el que se reveló. Entonces dice que la primera etapa de la revelación de Dios es esta, la primitiva. A partir de Abraham, Isaac, Jacob y otros del pueblo hebreo, pueblo judío, hasta Moisés. Hasta Moisés. Segunda etapa, la revelación mosaica. ¿Esa palabra de dónde viene? Pues de Moisés. La revelación hecha por Dios a Moisés, principalmente en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan cuando se reveló, Dios se reveló, se dio a conocer a Moisés? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy el que soy, le dice el Señor a Moisés. Y vean qué cosas. ¿Se acuerdan ustedes cuándo fue que Dios le dijo eso a Moisés? En el monte Sinaí, sí. Cuando Moisés vio de lejos, ¿qué? Una zarza que ardía, fuego que no extinguía. Y entonces Dios se reveló cuando Moisés subió, se reveló allí a Moisés y le dijo: Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ahí estaba él, Dios, y estaba como Dios, único Dios,
Por eso Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Soy el único Dios. Y vean qué cosas. Ahí está Dios en el Padre. Ahí está Dios en la palabra. Y ahí está Dios en el Espíritu, que es fuego. Fuego que no se consume. ¿Se acuerdan de ustedes cuando en Pentecostés bajó el Espíritu Santo y descendió en forma de fuego? ¿Ven ustedes qué belleza que es estudiar la Biblia, relacionarla, entenderla? Está aquí también en esta visión beatífica. Cuando Dios se revela a Moisés, está ahí como Dios y en sus tres personas, porque no puede no estar. Y ahí se revela en sus tres personas, el Padre que está ahí, el Hijo en la palabra que Dios pronuncia y el Espíritu en el fuego que no se consume. Esto se da en la segunda etapa de la revelación de Dios, hecha a Moisés y después a muchos otros profetas del Antiguo Testamento, los cuales mantuvieron siempre viva la esperanza del Mesías que tenía que venir. La tercera etapa, habíamos dicho que eran 3 etapas. La tercera etapa, por último, cuando llegó la plenitud de los tiempos, como dice Gálatas 4:4, allí culminó la revelación divina, la revelación pública, hecha en la persona del Verbo encarnado, del Hijo de Dios que se hace hombre, de Jesucristo, el Hijo de María, que viene a revelarnos al Padre, a darnos a conocer al Padre, y nos lo da a conocer totalmente. Él lo dijo, todo lo que el Padre me dijo, se los he dicho, se los he dado a conocer. Y antes de morir, dijo Jesús, todo está consumado, todo lo he cumplido. Es Él la revelación total de Dios al hombre hasta el fin del mundo. Las 3 revelaciones forman una misma religión en la cual siempre se ha reconocido al mismo Dios como autor y al mismo Jesucristo como Salvador. Esta misma doctrina ha sido expuesta magistralmente en nuestros días por el Concilio Vaticano II, sobre todo en la Constitución dogmática Verbum Dei. Dios se reveló al hombre en la persona de su unigénito. Ven ustedes, son 3 etapas de la revelación de Dios al hombre. La primera etapa, vuelvo a repetir, la etapa de los antiguos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. En esta primera etapa están los musulmanes, los islamitas. Ellos aceptan esta primera etapa de la revelación de Dios.
Por eso decimos que ellos creen en el mismo Dios nuestro. Solo que en esta primera etapa. La primera y la segunda etapa, o sea, la revelación mosaica, hecha a Moisés y después a todos los profetas. Esta segunda etapa la aceptan los judíos. Entonces, la religión judía acepta la primera etapa y la segunda etapa. ¿Ven ustedes? Y los cristianos, que somos nosotros, aceptamos las tres etapas. Y tanto es así que recuerden ustedes, cuando Cristo se transfigura ante ante Pedro, Santiago y Juan, que los lleva al monte Tabor, acuérdense, y que se reviste de luz, que el vestido se le convirtió en más blanco que el blanco, y Pedro y los apóstoles se asustaron, se maravillaron, y Pedro dijo: hagamos tres chozas. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Quién apareció uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesucristo? Moisés y Elías. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Ven ustedes, Moisés representando la ley, Elías representando a los profetas y Jesucristo en el centro como Señor. Esa es la religión verdadera. No podemos quedarnos en la primera etapa como se quedan los musulmanes, los islamitas estos. No podemos quedarnos en la primera y en la segunda, o hasta la segunda, como se quedan los judíos. Nosotros nos quedamos con la primera, con la segunda y con la tercera. Y a Jesucristo lo vemos como Dios transfigurado en su divinidad. Y en Él encontramos la revelación del Padre por el Espíritu Santo, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen a participar de la plenitud en el paraíso. Esa es la Biblia, eso es lo que contiene la Biblia. Toda palabra, toda letra, una tilde, una coma, todo es palabra de Dios. Pero hay que interpretarlo, saber interpretarlo. La misma Biblia dice que ella debe ser interpretada. Después hablaremos de eso. Por hoy, la veneración que le debemos a la palabra de Dios, porque en ella no encontramos una lecturita, un mensajito, no, encontramos a la segunda persona de la Trinidad. Encontramos a Dios que nos habla en su Hijo, con el poder del Espíritu Santo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias. Los amo con toda mi alma. Un gran abrazo. Espero que vayan aprendiendo y mañana nos encontramos si Dios quiere.